trae para usted. En Contacto trae para usted todas las voces. Yo no puedo recibir un gobierno con estos adeudos. Es completamente falso. No hubo una sola víctima. Las opiniones. Hemos actuado de frente. Yo no voy a iniciar mi gobierno dando pasos fuera de la ley. El acontecer de los temas más relevantes en la mesa de análisis. Bueno, gracias por estar con nosotros esta noche a través de Digital 96.9. Iniciamos nuestra mesa de análisis. Soy Luis Ramírez Vaqueiro, le doy a usted la bienvenida, le pido se quede con nosotros a través de, le decía, Digital 96.9 y también a través de Digicable, Canal 98 y 101. Gracias a Leticia Silva que nos antecedió con la información. Y bueno, por supuesto, esta tarde-noche le doy la bienvenida y le agradezco la participación en esta mesa de análisis a dos grandes invitados. Vamos a empezar por las damas y por la derecha. Vamos a empezar por nuestra compañera periodista Claudia Constantino, autora de la columna Crónicas Urgentes. Claudia, muchísimas gracias por venir. No, hombre, encantada, como siempre, estar en este espacio. Y bueno, por supuesto, también le damos la bienvenida a otro conocido ya de la casa, integrante también del staff de colaboradores, de líderes de opinión que participan en estas mesas de análisis, al maestro Rafael Arias Hernández, catedrático, investigador, articulista, hombre de la vida pública, que pues ha dedicado su tiempo, su esfuerzo por un Veracruz que pues él quisiera que estuviera mejor, todos quisiéramos que estuviera mejor, pero que no podemos, Rafa. No, pero bueno, aquí estamos con mucho gusto, Luis, con mucho gusto, Claudia, para poder tratar los temas que es necesario hacerlos públicos, que es parte del gran problema de la política mexicana, esa secrecía, esa discrecionalidad, esa opacidad que lo único que provoca es rapacidad. Pues sí, y bueno, vámonos con los temas que esta semana fueron tema, vamos a decirlo así. Vamos a empezar cronológicamente desde el lunes. Pues veníamos arrastrando el asunto de los medicamentos falsos, esta versión que se hizo oficial desde hace ya algunos años, 2010, investigaciones periodísticas llevaron a este tema, se pusieron sobre la palestra, nadie le quería atorar hasta que de manera oficial, vamos a decirlo así, y ya pública, el gobernador Miguel Ángel Yunes da cuenta de que algo ocurría en la Secretaría de Salud, que se estaba investigando y que había indicios muy serios de que se habrían contratado empresas que vendían productos o medicamentos falsos para tratar oncológicamente a adultos y a niños. Bueno, ya en función a esto y con relación al tema, te pregunto, Claudia, ¿a dónde va a llegar el gobierno estatal con relación a esta versión de los medicamentos falsos? Porque a lo largo de los días hemos ido observando pues tanto una versión como otra. Ya por ahí hasta el secretario de Salud Federal salió a decir que pues aparentemente no había habido ningún caso de mortandad por el uso de estos medicamentos, pero lo que me llama la atención es que en Chihuahua han replicado también un caso similar y no sabemos si los proveedores eran veracruzanos, ¿no? Yo he platicado con gente, de verdad, que va llegando, gente de la administración ya del gobernador Yunes, sobre lo que han encontrado. Y bueno, sí me dicen una muy buena fuente que sí había en efecto ya, es decir, que es un tema antiguo, que sí. no es un hallazgo de esta nueva administración. Y que, bueno, evidentemente si hay irregularidades, me decían, y esto pues espanta a cualquiera, que dejaron, por ejemplo, caducar medicamentos, sí. En cantidades exorbitantes, como si no hicieran falta, ¿no? Por un lado, eso es terrible. Pero también me hacían algunas acotaciones, y es que, por ejemplo, el medicamento que se dice causó la muerte de niños, sí. Ni siquiera las pueden utilizar niños. Es un medicamento muy específico que se utiliza para el cáncer de colon. Ese es el que está bajo la lupa. No es cierto que murieron niños por esa causa. Sí. Es decir, yo no le quito lo terrible al caso. Sí hubo evidentemente malos manejos dentro de la Secretaría con relación a esto de la adquisición de medicamentos, cómo se adquirían, a quiénes, la autenticidad de los mismos, no sé. Pero sí me parece que, como siempre, y en eso doy toda la razón a Rafa, la información se está manipulando. La información se está usando para convertir esto en un caso terrible, que la sociedad repruebe, que repudie y seguir ganando puntos del lado yunista. A mí me parece eso también que se tiene que tomar, ¿no? Con cautela, que es necesario que la gente esté enterada cuál es la verdad. Claro.
que todos sepamos cuál fue la realidad, que hay malos manejos, que hay cosas que se hicieron de la peor forma, sin duda. Pero de eso, a elevarlo a un crimen de lesa humanidad, como sería la mortandad de menores por un asunto así, me parece que hay una gran distancia. Y que tenemos que ser prudentes para presentárselo al auditorio. Así es. También es importante mencionar que durante esta semana, Rafa, pues se dio cuenta de que ya está tras las rejas solo uno, vamos a decirlo así, de los tantos funcionarios que participaron del festín duartista, que también colaboró, hay que decirlo, durante la administración de Fidel Herrera Beltrán. ¿Cuántos más deberían de acompañar a Leonel Bustos tras las rejas? ¿Y quiénes son estos personajes? Porque mucho hablamos de lo que ocurrió y de que si se desfalcó tanta cantidad de millones, pero los nombres y los apellidos nadie los menciona. Bueno, yo creo que Claudia tiene toda la razón. Es decir, no se le da la seriedad y quiero hablar un poco justificando pues esa novatez, esa falta de sensibilidad, esa falta de capacidad del equipo que está entrando, porque apenas lleva unos días, porque algunos no saben absolutamente de nada las dependencias que llegaron, en fin, pero a mí me parece que hay que hablar a favor de la denuncia y sobre todo el gobierno tiene que tener cuidado de sus palabras, porque se cae muy fácilmente en sensacionalismos, en manipulación mediática y finalmente se va comprobando que no se tenía lo que dijo que se tenía, no se tenían las pruebas y también hay que decirlo, en desahogos personales que bueno, se pueden entender quizá en otro momento, en otra circunstancia, pero que aquí desde el punto de vista institucional es muy importante porque se trata de la salud de los veracruzanos y entonces lo que volvemos a insistir es que en primer lugar se ponga ante la justicia, no se califique, incluso no se exagere y mucho menos se viole los derechos de cualquier persona. Claro. Y antepongo la palabra persona, sea o no culpable. Es decir, ¿por qué? Porque entonces caemos en el juego mediático y caemos en el juego de ganar puntos, como bien lo dijiste, Clau, es decir, de ganar puntos para lo que es la maldición negra de Veracruz. Sí. ¿Cuál es la maldición negra? Ahí vamos por otras elecciones. ¿Y cuál es el año que entra? Pues otras elecciones. Entonces yo lo que resaltaría es que sí, que se ponga a todos sin excepción. Sí. Y ahí es donde el puerco va a empezar a torcer el rabo. ¿Por qué? Porque pues hay ciertos personajes que no quieren tocar. No, como dijo el gobernador, hay que respaldarlo. Todos frente a la justicia y que cada quien aporte sus justificaciones y sus pruebas y todo, y los que tengan que ser sancionados serán sancionados. Pero no se puede en un asunto tan delicado, ¿verdad?, permitir el abuso. Vienen los federales y detectan 11 o 15 toneladas, ya no sé ni cuántas, de medicamentos obsoletos. Bueno, pues también hay un gran negocio ahí, o una gran responsabilidad mínimamente. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que no se tenga un seguimiento y un control de este tipo de acciones? Entonces, lo primero y lo más importante es todos frente a la justicia. Y eso también hay que recordarles que los que están ahora estarán frente a la justicia. Ellos tienen la obligación, y ahí volvemos a insistir, a transparentar. Así es. Porque es muy fácil hacer una declaración, montar un circo y exagerar lo que hemos hablado ya muchas veces aquí, en la transparencia faraónica de la foto y el video y el peinado y la corbata y bla, bla. No, lo que queremos es información precisa, que no la hay. Y esa sí es una enfermedad, no solo del sistema de salud, que ahorita, bueno, está justificado porque van unos días y va a concluir entrega-recepción o entrega-decepción, pero necesitamos saber cómo lo reciben este gobierno y necesitamos esa información para tomar las decisiones correspondientes. Claudia, ¿querías decir algo? Ese me parece un excelente punto. No están dando la información del modo correcto. Es decir, lo que saben que amortiguaría el impacto, eso se lo reservan. Entonces ahí hay una evidente manipulación de la información. Claro. Y tampoco tenemos al día de hoy una, como bien dice Rafa,
un análisis preciso de cuál es el estado en el que encuentran las cosas. Es decir, solo se dedicaron a dispersar la versión de todo está terrible, todo está peor de lo que imaginamos, todo está... ¿Comparado con qué? Me parece una irresponsabilidad, y lo digo con toda la palabra, una irresponsabilidad que todo sea tan ambiguo, que todo sea tan curiosamente manejado. Entonces, no, definitivamente no nos podemos saltar que este es año electoral y que el que sigue es año electoral, y que entonces todo parece que solo lo único que importa es que haya siguiendo, es decir, sostener este asunto de los malos contra los buenos. Y eso no es Veracruz. En el bizarro mundo del Veracruz que hoy vivimos, el tema de la opacidad y de la falta de transparencia es fundamental. Fue uno de los elementos que condujeron al cambio de régimen en el Estado. Estamos conscientes de que la administración anterior ocultaba información, pero esta no ha transparentado tampoco la información. Y ahora, la pregunta va en este sentido. Cuando se afirma que de lo que se está señalando en materia, por ejemplo, en el caso de salud, en donde ya lo mencionabas, ya se conocía el tema, ya había documentos oficiales, había al menos 2 excontralores que le atoraron al asunto, como Iván López Fernández, como Mauricio Audirac, que sancionó a los responsables de haber hecho todo este triquiñuelo o manejo administrativo de ocultarlo debajo de la alfombra. Sí. Les pregunto, ¿mintieron respecto a los procedimientos, a las acciones que ejecutaron? ¿Deben de ser mandados a llamar y públicamente aclarar qué fue lo que pasó ahí? Es que eso es algo que no deberíamos saber nosotros en esta mesa. Eso es algo que debería saber quien hoy es responsable del área y que ya lo debía haber puesto en claro. Entonces, a eso me refiero cuando digo que hay una irresponsabilidad también por parte de la actual administración, porque todos son, perdón, pero rumores y chismes. Sí. Todo se maneja a ese nivel y al día de hoy no tenemos una claridad con documentos, con expedientes, con hechos concretos de qué sí se hizo, qué no se hizo y qué se hizo mal. Claro. Y tampoco sabemos cómo se va a corregir, porque digo, yo hasta el día de hoy no he escuchado, es decir, parece que la actual administración sigue en campaña y que sigue siendo un equipo de campaña, y entonces todo nos lo cuentan en términos de bueno y malo. Yo creo que ellos no son jueces, es decir, sí creo que están equivocando las formas, y también no le está ayudando eso a Veracruz. Es decir, ¿cómo salimos de una opacidad cuando nada más hay una continuidad de ella y lo que cambiaron fueron los personajes, pero el estilo es el mismo? Importante esto que mencionan, bueno, en función de que en primera instancia lo que hay que exigirle a las autoridades en este momento es que comiencen a transparentar el estado de cosas que tienen en cada dependencia. Ojalá viéramos que en los portales de internet de cada una de las dependencias pues apareciera ¿hay acceso a la información? El acceso a la información de quiénes conforman sus plantillas, cuánto se está percibiendo, en función del rango, no mencionar siquiera los nombres para evitar que vayan a violentarle sus derechos o sus garantías, pero para saber cómo se están haciendo los procesos de licitación en la compra de materiales para el consumo y los insumos, bueno, en fin, que se vea un cambio pues de régimen y un cambio de actitud en el tema de la transparencia. Ahí, Rafa, también habría que ir hacia el sentido de, bueno, una vez que se ha señalado de que hay denuncias ante las instancias como el órgano interno de control y las instancias jurisdiccionales respectivas por el tema de los medicamentos, si es que en realidad hubo o lastimosamente en el saldo quedó alguien dañado o afectado por la muerte de un familiar, ¿a qué instancia deberán recurrir? Ahora lo pregunto así, médicamente hablando, para castigar a quienes pues actuaron de esta manera, pues que no debió de haber sido, porque no sé, y a lo mejor es una exageración de mi parte, decir que bueno, un símil en el tema del maltrato a los seres humanos de esta forma, desde el Estado, pues solamente con el tiempo de Hitler y su exterminio del pueblo judío, ¿no? O sea, cuando hablamos de que intentaron lastimar a cientos de pacientes por no entregarles un medicamento correcto, pues no entiendo una política de Estado de otra forma, ¿no? Bueno, yo creo que hay ahí no solo esta exigencia que debemos insistir en ella de transparencia, sino también de responsabilidad, porque la situación nos lleva a estamos hablando de salud, pero podemos hablar de educación,
¿qué aviadores son de claro. órbita extraterrestre o de Sí, los que vuelan caray. bajito? Sí. ¿Cuántos iban en el ¿Cuántos portaaviones sí, Papaloapan? El exactamente. otro, o sea, Entonces, aquí lo importante también es hacerles saber a quienes son ahora responsables, por eso yo empiezo a insistir desde ahora, que son responsables y tendrán también que responder igual que los Sí. que tienen que responder. Quiero simplemente hacer un abono a la intención, es decir, lo que estamos viviendo es algo que no se había hecho. sí. Es decir, que no se había hecho este tipo de denuncias. ¿Por qué? Porque había un sistema de complicidad y de impunidad en la transferencia de los gobiernos de uno a otro. Y ese es el valor de la alternancia. Pero ese valor tenemos obligación de cuidarlo y de denunciar lo que estén haciendo mal los encargados en este momento. ¿Por qué? Porque si no van a caer en más de lo mismo o peor. Es decir, ¿qué importancia tiene lo de salud? Pues es evidente, y cuando hablamos de niños se vuelve todavía más, Claro. más emocional, Claro. sí, Claro. pero ¿por Pero qué que digan no? la verdad. No, vamos al otro extremo, y yo sé que va a ser un tema que va a estar aquí presente. ¿Qué efecto tiene esto con los ineptos y corruptos expertos financieros que solo quieren gastar más? Es decir, vamos a gastar más para seguir tirando medicamentos, para sostener aviadores que vuelan bajito, es decir, para limpiar. Claro. Yo limpio para meter mi Claro. mugre. Es Exacto. decir, no. Es decir, Exacto. tenemos que Bien. hacerle entender a los encargados de la alternancia que no es solo su responsabilidad, que debe haber una participación ciudadana mucho más activa. Así es. Vamos a hacer un corte, una pausa si les parece, y al regresar seguiremos platicando de la reaparición pública. Retorna a Veracruz y se aparece de nuevo cual personaje de terror, un excónsul, un exgobernador de Veracruz. Ya sabe usted de dónde es y de dónde proviene. Dicen que de la Cuenca, por allá lo vieron ver la luz por primera vez, pero regresa a Veracruz. Eso lo platicamos al volver del corte. Ya regresamos a la mesa de análisis. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico 269 pesos al mes con 90 canales. Paquete mini básico 199 pesos al mes con 50 canales. Incluye instalación en 2 televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto.
En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico 269 pesos al mes con 90 canales. Paquete mini básico 199 pesos al mes con 50 canales. Incluye instalación en 2 televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. Estamos de regreso en la mesa de análisis. Bueno, pues ya estamos de regreso en nuestra mesa de análisis y bueno, platicando fuera de cámara sobre pues tirios y troyanos, sobre piratas y corsarios. Regresa a Veracruz un personaje que no sabemos si llega como Lorenzés o como Lorencillo, el que fue pirata, o como Barbarroja, no sé cómo lo quieran ver. Regresa Fidel Herrera Beltrán, renunció al Consulado General de Barcelona, de México en Barcelona, y dice que bueno, pues él regresa porque lo han estado difamando los últimos 30 años, que el personaje que hoy ocupa la silla de Palacio de Gobierno tiene 30 años de estarlo difamando. Hablando políticamente, ¿esto le beneficia, Claudia, al PRI, su retorno a Veracruz? ¿O a quién le beneficia? Porque yo verdaderamente ya no entiendo nada. Yo no salgo del asombro. Yo todavía no salgo del asombro. Yo, por más que trato de entender cuál es la estrategia priista, creo que no hay tal. Yo creo que sí van como en una suerte de ocurrencias cotidianas, ¿no? Y aquí tenemos una. Pero bueno, sin embargo, no podemos negar que el impacto mediático fue brutal y que ahí está puesta la atención hoy y que contra todo pronóstico, pues ya salieron los fans del señor que los mantiene. Algunos, porque quedan algunos. Y también hay que advertir que aun cuando mediáticamente se presentó como todo personaje de ultratumba que aparece de repente... Sí. No causó la conmoción que tendría hace 10 años, O sea, ya no trae el mismo arrastre este Fidel Herrera Beltrán. Naturalmente no. Que ahora regresa, ¿no? Naturalmente no. Porque del otro lado, del lado de su adversario, pues obviamente nos hemos cansado de oír el discurso de que es el diablo mismo, ¿no? Entonces, no puede haber la misma respuesta, desde luego, pero a mí lo que me desconcierta profundamente, pues es este cuidado que aparentemente ha tenido el PRI para elegir al nuevo dirigente estatal, que bueno, ¿no? Cada semana lo aplazan y porque no acaban de ponerse de acuerdo, porque no acaban de sacar el acuerdo en consenso. Entonces, bueno, por un lado nos mandan la señal de que están teniendo mucho cuidado con su siguiente paso, y antes de sacar eso que ya venía semanas y semanas postergándose, ¡brum!, ¿no? Nos salen con la noticia de que, pues sí, pudiera ser hasta candidato, ¿no? Advierten que pudiera ser candidato en el puerto de Veracruz. Rafa, tú conoces bien al personaje, pero yo te pregunto esto. ¿Es estúpida la gente en Veracruz como para pensar que, o no se acuerden, por decir algo, que fue gracias al Fidelato que comenzó a Veracruz a sufrir un trastocamiento de la vida pública y de la seguridad pública en Veracruz, que fue cuando comenzó a llegar a Veracruz el crimen desorganizado que se volvió organizado a todos sus niveles? ¿La sociedad lo va a recibir con los brazos abiertos? No lo sé, y quiero nada más apuntar 2 cosas. Uno, en primer lugar, evidentemente se hace uso de derechos, ¿sí? Porque nadie es culpable hasta que no se le demuestre. Es decir, se aprovechan ciertas situaciones
jurídicas que favorecen a todo ser humano, pero además es inocultable, y tienes toda la razón, Luis, en estos momentos el deterioro del partido zombie es no solo estatal, es nacional. El hecho de que otro exgobernador haya visitado ya, cuando menos por las primeras 48 horas la cárcel, implica que el esfuerzo ciudadano, estoy hablando de poner ante la justicia a todos sin excepción, que es lo propuesto en este caso por el gobierno de la alternancia, eso simple y sencillamente no hay que distraernos y hay que seguirlo sosteniendo. ¿Por qué? Y repito, poner a todos frente a la justicia, no a justiciarlos, claro, porque eso es muy diferente. No es llevarlos al paredón y ejecútalos, ¿no? Y tampoco utilizar esto como un distractor más al inagotable número de pistas del circo político. Porque hay problemas muy serios. Simple y sencillamente no perder la línea central, y en este caso la institución tiene que forzosamente, el gobierno de la alternancia, sostener su principio de exigencia de responsabilidades a todos sin excepción. Pero también queremos visualizar que la situación en este momento para millones de veracruzanos es muy grave, es muy grave, y tenemos que tratar los problemas con seriedad, no con esa ligerencia. Yo lo que creo es que simple y sencillamente el partido que está pensando en este tipo de cambios, en este tipo de situaciones, va de mal en peor. Se ha convertido en un partido zombie que pues no sabemos que después de la derrota infringida en el estado de Veracruz, lo mínimo hubiera sido en la inmediata reposición, pero no, como hay prófugos potenciales, hay un montón de situaciones ahí, hay remate de candidaturas, es decir, jueves de regidurías. Entonces, lo importante es lo siguiente: tenemos que sostener los principios de civilización, los principios del Estado de Derecho, pero no podemos ser ingenuos frente a una situación que, repito, no es solo de Veracruz, está en Nuevo León, está el otro en Chihuahua, en Quintana Roo, y ya no vamos a hablar del nacional, porque ya eso están cargando triunfo. Vamos a hacer un corte y al regresar, si les parece, para ya cerrar este tema, lo que me llama la atención es la aparición de unas bardas por ahí, donde evidentemente el partido zombie no tiene nada que ver. No. Si observaron ustedes bien, los tonos, todo es verde, y pareciera que la moda de la marihuana está llegando a la política, pero eso lo platicamos al regresar del corte. Vamos a una pausa. Ya regresamos a la mesa de análisis. En Contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico 269 pesos al mes con 90 canales. Paquete mini básico 199 pesos al mes con 50 canales. Incluye instalación en 2 televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político, social, económica de Veracruz, México y el mundo.
En contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En contacto. En contacto, la red de noticias más grande del estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En contacto. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico 269 pesos al mes con 90 canales. Paquete mini básico 199 pesos al mes con 50 canales. Incluye instalación en 2 televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En contacto, segunda emisión, 13 horas, por la máquina 977, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En contacto. En contacto. Cierra la jornada con el análisis de la vida político-social económica de Veracruz, México y el mundo. En contacto, 18 horas, por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En contacto. Sobre la mesa de análisis, las voces, las opiniones. A través de Digital 96.9 en nuestra mesa de análisis. Está buenísimo el debate aquí. Dejábamos antes de la pausa sobre el tintero el dicho de que, bueno, pues reaparece Fidel Herrera Beltrán y sale su grupo de fans, los amantes del lado oscuro, dirían los del Star Wars. De la fuerza. Pero ahora pintados de verde, como si fueran fanáticos a favor de la marihuana, y pintan bardas verdes con bienvenido Fidel, te hace falta Veracruz, le hacías falta a Veracruz. ¿Qué va a ser candidato del Verde Ecologista otra vez al gobierno de Veracruz? ¿O va a ser candidato al puerto de Veracruz o qué? Pues por increíble que se escuche y por sádico que parezca, parece que sí, que eso es lo que nos pretenden proponer. Pero bueno, a mí, yo también retomo la parte que Rafael Arias hace un momento comentaba, porque eso es lo importante. Que no nos distraigan de lo urgente, porque digo, este estado, dijeron que lo habían recibido cayéndose a pedazos, sigue cayéndose a pedazos, o sea, 2 meses después esa condición no ha cambiado. Sí, no sabemos, por ejemplo, si la famosa licuadora ya la llevaron a empeñar, porque se ve que operan igual. Entonces, no hay cambio alguno. Y no nos podemos entretener en qué le va a decir Fidel a Miguel Ángel y qué le va a contestar Miguel Ángel en defensa. Es decir, de verdad, yo creo que para telenovelas, pues las de la televisión, pero en lo político tenemos que ser más serios, ¿no? Claro. Es decir, no nos pueden arrastrar y poner una agenda tan ridícula. Lo digo con toda convicción, ¿no? No puede ser que esa sea la agenda política de Veracruz. Pleito de 2 que se han peleado 30 años. Por favor, no. Ahora, a saber si realmente, Rafael, existe un pleito, porque como decíamos, pareciera que todo este entramado parece una novela de García Márquez, en donde 2 personajes que en algún momento compartieron la vida juntos se distancian por el saber qué del amor de alguien, o vete a imaginar, pero resulta que ahora, polarizados ambos en 2 puntos distintos de la política nacional o de la política estatal, controlan el Estado políticamente hablando, y pareciera que van a permutarles el poder que adquirieron a sus generaciones. Entonces estamos ante no una democracia,
no una oligarquía, sino la instauración de la monarquía nuevamente, ¿no? Bueno, yo ahí le agregaría a lo que has mencionado, que si André Breton viniera en este momento o Kafka visitara el Veracruz, verían que se quedaron cortísimos. Es decir, los absurdos son demasiado grandes. Yo quiero simple y sencillamente, para ya no aludir a nombres ni a personas, no puede el destino de 8.5 millones de mexicanos dejarse en estos niveles. Hay temas, y solo voy a poner uno aquí para que lo vayamos pensando, que son muchísimo más importantes. No está en juego en este momento 8.5 millones de veracruzanos, no, está en juego los veracruzanos de los próximos 50 años. Es decir, la reestructuración famosísima de la deuda procede, va a ocurrir el milagro de que los bancos no cobren en un incremento de tasas de interés como el que está padeciendo, va a conseguirse tasas de interés más bajas. Señores, vamos a ver una situación guadalupana, va a ser milagrosa. Ese tema nos debe ocupar. Así es. ¿Por qué? Porque es el tema, y otros más, de los 8.5 millones de veracruzanos y de los más de 110 millones de mexicanos, nuestra relación con Estados Unidos. Es decir, hay temas tenemos que abordar, y no los temas tradicionales del círculo y del circo político. Es decir, yo ahí sí quiero dejar muy claro, la institución y quienes representan a las instituciones tienen la obligación de poner a todo mundo frente a la justicia. ¿Qué haga cada quien con sus derechos y libertades? Es su problema. Y si algún partido, porque en este país las franquicias electorales llamadas partidos, parte del cártel de la partidocracia, se dedican a favorecer a unos o a otros, a los que hacen túneles o a los que pintan verde, ese es un tema que también debemos tratar en su momento, pero hay aspectos más importantes, y para mí son mucho más importantes los aspectos y los problemas de los veracruzanos. ¿Cómo está resolviéndose en este momento una inflación provocada por un hombre y su equipo, ¿verdad?, que fue premiado ahora en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ya nos fue obviamente a preparar otro problema más grande? Es decir, México está padeciendo, las amas de casa, que son las mejores economistas de este país, nos pueden decir si es cierto o no que están aumentando los precios, y si es cierto o no que aumenta el gasto, y los jóvenes nos pueden decir si hay o no empleo. Esos temas son los que tenemos que tratar. Y que debiesen ocupar a los políticos que están supuestamente ahí, que los colocamos ahí, pero que simple y sencillamente evaden la responsabilidad. Hablando también de lo que señalabas, Rafa, de la importancia de los temas nodales para esta nación, para 110 millones de mexicanos y 20 millones más que están del otro lado, pues está la relación México-Estados Unidos. Donald Trump, se cumplieron las predicciones, Claudia, Rafa, en el sentido, lo que ya habíamos hablado en esta misma mesa hace un año, empezamos a mencionarlo, aguas con este fulano, aguas con su posibilidad de llegar, porque parece un chiste, pero ya vimos que no es una gracia, y bueno, este tipo sí está mal de la cabeza, hay que mencionarlo. No puede ser que como presidente de una nación te conflictúes llegando a los primeros 5 días con todo mundo. Y bueno, pues no le vamos a pagar los mexicanos sus calenturas de construcción de un muro. ¿Qué es lo que seguirá en la política mexicana? ¿Tú qué avisoras, Claudia, con relación a esto? ¿Se debe o no poner enérgico el presidente Peña Nieto? ¿Le van a alcanzar los 2 años que le restan y tendrá los pantalones para fajársele a este fulano? Eso todo está en duda, ¿no? No hemos visto un presidente que se caracterice por su carácter, ¿no? No tenemos una visión tampoco muy alentadora de lo que puede hacer Videgaray. Él se mostró desde muy pronto como aliado de Trump. Aquel famoso error que al final acabó siendo acierto, de traerlo como cuando aún era candidato, pues miren, hoy lo coloca en una posición para Videgaray, pues privilegiada, pero nada favorecedora para los mexicanos, ¿no? A mí me parece que el presidente no ha dado signos de ser un hombre enérgico, tampoco me parece que sea diplomático, curiosamente, sencillamente creo que no hace nada, es decir, que tiene una especie de inmovilidad y de torpeza política que ha quedado evidenciada en muchísimos temas, en muchos momentos de su administración.
Y bueno, 2 años son mucho tiempo. Sí, para esto Y para esto específicamente, bueno, para lo que sea, ¿no? Es decir, el país se puede echar a perder mucho más en 2 años. ¿Más? Pero pero en este tema, 2 años es una eternidad, me parece a mí. Y es muy importante, desde luego, cuál va a ser la actitud que él va a tomar frente a este señor, que sí viene con todo en contra de los mexicanos, de eso no hay duda, ¿no? Y me asusta mucho saber que no lo pueda parar. Y obviamente aquí la pregunta también sería, ¿cuál es el siguiente, cuál es el otro canal, cuál es la alternativa? Supongo que los ciudadanos. Claro. Veo, eso sí, a muchos activistas, a muchas asociaciones, a mucha gente puesta en la calle, en Estados Unidos mismo. Multitudes de mujeres salieron el domingo pasado a la calle a decirle al señor Trump no. Sí. Entonces, miren, yo confío más y estoy más esperanzada en esta capacidad que tiene Trump de juntar a la gente en su contra que en nuestro presidente. Es importante esto que menciona, sobre todo avisorando que económicamente hablando 2 años para el escenario de crisis y crispación que está viviendo México, Rafa, pues habría que preguntarnos, en esta actitud proteccionista, ¿quién sale favorecido? Esta actitud proteccionista de Estados Unidos, ¿quién se alzará con el triunfo? México podrá levantarse, salir airoso de esto, porque ante la dificultad que le va a imponer el que nos pongan aranceles y nos pongan 1000, perdón por la expresión, tarugadas más, pues yo creo que si fortalecemos el mercado interno, muy bien le podría ir a México, ¿no? Bueno, yo creo que hay varios niveles y creo que Claudia ya acaba de mencionar el central. Es decir, ¿cuál va a ser la reacción y quiénes la deben encabezar? Y el segundo, esa reacción obviamente es internacional, tiene que estar liderada desde el punto de vista nacional, y ahorita voy a ese tema, pero solo quiero apuntar para una futura conversación, un futuro diálogo. Otro hecho que es muy importante, también tiene que haber emergencias estatales. Es decir, los gobiernos estatales se la pasan en una zona de confort verdaderamente abominable. Es decir, están esperando a que se resuelva el problema en el sistema solar, que se resuelva el problema en el planeta, que se resuelva, o quieren, que el presidente lo rescate. Lo voy a decir con todas palabras, o quieren zafarse y desincorporarse, independizarse de lo fiscal, lo cual es un absurdo, quieren llevar a medio siglo de lo que es un esclavismo financiero, es la nueva forma de esclavismo. Fíjense la palabra que estoy utilizando, de esclavismo, porque condenas a las generaciones a tributos obligados, a cargas obligadas, que ni pidieron, ni disfrutaron, ni tienen. Pero regreso al punto, y solo ahí me interesa dejar la emergencia económica que no está siendo atendida en los estados y particularmente el estado de Veracruz. La emergencia nacional, ¿quién la debe representar? Ahí tiene que haber una convocatoria. ¿Y por qué? Porque el nivel tan bajo de popularidad, de credibilidad y confianza del presidente, es innegable. Pero el de los partidos es igual o peor. ¿Sí? Claro. Entonces, lo que se necesita, y estoy de acuerdo con Claudia, es una gran movilización social también. En primer lugar, para que sienta la presencia, como admirablemente lo hicieron las mujeres. ¿Sí? También que sienta la presencia de que, sí tenemos muchas diferencias, sí tenemos puntos de vista muy encontrados entre los mexicanos, pero hay puntos de coincidencia, de convergencia nacional que nos unifican. Y ahí es donde tenemos que hacer un programa muy claro, porque no solo es el tratado, no, también son los derechos de los migrantes, también son los derechos nuestros, porque obviamente estamos involucrados en una serie de aspectos de seguridad nacional, y también son otra serie de aspectos en los cuales tiene que haber un conocimiento de lo que se va en su momento a negociar. Yo no tengo la menor duda que acabará eso en una negociación, porque hay bluff, hay balandonadas que simplemente pasan, pero lo que sí está poniéndose evidentemente a prueba y estoy de acuerdo con ustedes, es que una actitud de allá nos vino a unificar acá, y eso nos refleja que la burocracia mexicana de todos los niveles está acostumbrada a la zona de confort, y malas noticias para los burócratas y los servidores públicos. La realidad es otra en todos los niveles. Así es.
Claudia, el escenario de este conflicto entre dos naciones, pues llamémosle hermanas, vecinas, finalmente compartimos una frontera en común, pone en riesgo o eleva el nivel de conflicto bilateral. O sea, podríamos llegar en algún determinado momento a estar hablando de una posibilidad de antesala, de una especie de conflagración entre México y Estados Unidos, y también esto debe ser llevado a la ONU. Te lo pregunto porque ya Andrés Manuel López Obrador lo mencionó, ya lo dijo Porfirio Muñoz Ledo, han comenzado algunas voces a alzarse en el sentido de que hay que llevarlo a la máxima tribuna. O sea, ¿tiene sentido? A mí me parece otra vez que es ganar puntos a través de un tema que por supuesto nos preocupa a todos. Creo que otra vez están sacando de proporción y de contexto el tema. Yo creo que como bien dice Rafael, hay pasos a seguir y que la ley, incluso las leyes internacionales, contemplan un montón de aspectos. Tenemos todo eso para echar mano. A mí me parece, es decir, lo rescatable de esta situación es que sí veo a un México unido en esta preocupación, porque por México supuesto, unido por México, no unido al presidente no, por México. Claro. Y esa es la parte que a mí de verdad me esperanza, porque si algo nos hace falta es hacer ciudadanía, y yo veo a muchísimos ciudadanos unidos en esta preocupación, claro, y dispuestos a hacer cosas. Es decir, yo conozco gente que ha dicho, yo ya cancelé mi cuenta Banamex, yo no voy a volver a comprar un auto Ford, yo no voy, es decir, gente que está siendo capaz de pasar del dicho a la acción y de salir de las redes a la acción de la vida cotidiana. Eso es hacer ciudadanía. Eso es lo que le hace falta a México. Y este señor parece que vino a despertarnos esa necesidad, y eso no lo veo como algo malo de ninguna manera. Claro. Entonces, yo creo que otra vez la mesura debe ser algo que prive, y otra vez la inteligencia, claro, y el conocimiento de la ley tiene que ser lo que nos coloque en una posición de menor desventaja. No nos desbordemos. Es decir, los políticos siempre van a aprovechar los temas que a todos nos tocan para movernos en su favor y beneficio. Claro. Pero ya es un asunto que creo yo, o quiero pensar, que este flujo de la información, que estos espacios de opinión en donde ya se dicen cosas que antes se ocultaban, sí le han dado a las personas la oportunidad de discernir y de distinguir cuál es la manipulación y cuál es la verdad. Claro. Cuál es la noticia y cuál es el amarillismo. Cuál es la realidad que vamos a enfrentar y qué es lo que nos quieren vender para después venderse como salvadores. Entonces, yo sí creo que aquí es un momento de oportunidad, claro, para México, de que este avance en la ciudadanía, en el hacer ciudadanía, se vaya dando. El tejido social en México está intacto. Margarita Zavala se equivocó cuando dijo que estaba roto y que había que reestructurar. No es cierto. El tejido social en México sigue intacto, y por eso sobrevivimos tantas catástrofes, incluso económicas. Claro, claro. Porque todas las familias, los amigos, los cuates, estamos dispuestos a ayudarnos unos a otros. Eso es tejido social. Entonces, a mí me parece un área de oportunidad para que nosotros los mexicanos salgamos fortalecidos de esta experiencia. Y no creo, de verdad no creo que acabemos, peleándonos con los vecinos. Hay un tema antes de terminar que me gustaría que tocáramos, que tiene que ver con el Congreso del Estado, ya dejando un poco el tema de la relación bilateral México-Estados Unidos. Durante la semana en el Congreso de Veracruz se envió una iniciativa del gobernador en el sentido de disminuir el número de representaciones a través de regidurías, con el objeto decía la iniciativa, de generar un ahorro y eliminar la sobrerepresentación en los ayuntamientos. Ya vimos lo que ocurrió, ¿no? Estamos ante la verdadera transición en el Congreso, entonces ahí le votaron en contra la iniciativa, pero mi pregunta va en el sentido, ¿esa era en realidad la iniciativa? ¿Esa era la intención? ¿O debe de hacerse un replanteamiento al modelo de revisar de nueva cuenta la Ley General del Municipio Libre, en el sentido de la Ley Orgánica del Municipio Libre, para ver pues si realmente necesitamos 212 ayuntamientos, porque al parecer hay más de 100 que incumplen con la norma de poder establecer en su territorio un municipio, porque ni siquiera 25,000 habitantes tienen? Bueno, efectivamente, nada más un detalle que me gustó mucho lo que dijo Claudia. Si tenemos la oportunidad también de
de tratar a los norteamericanos por medio de los norteamericanos mismos. Hay que hablar con California, hay que hablar con Nueva York, hay que hablar con los ciudadanos norteamericanos que son más activos y también ver que van a ser afectados sus intereses. Claro. Pero bueno, ese tema ya quedó fuera. No, tienes razón. Aquí el problema regresa otra vez al punto. Es decir, en la aldea que es Veracruz, se siguen manejando las cosas de igual manera. Bueno, yo he oído argumentos, y ahorita estás citando uno de ellos, y los he planteado también en su momento. Son alrededor de 140 municipios que no reúnen el requisito demográfico para ser municipios. Pero si pasamos al aspecto operativo, tal vez sean incluso hasta más. Es decir, ¿por qué? Porque simplemente son grandes nóminas que se pagan para los grupos. Habría un gran ahorro ahí, sí, ¿no? Es decir, hay argumentos, desde luego, contundentes, pero la pregunta es, ¿dónde está la información? Es decir, ¿cuáles son esos municipios? ¿Sí? ¿De qué tamaño son? Es decir, ¿en qué ocuparían el presupuesto? Y nos lleva a un tema fundamental, que en la creatividad de la aldea es increíble. En Veracruz ya no hay presupuesto, hay pospuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto se autorizaba al año y ahora ya no se autorizó al año, se va a autorizar dentro de 3 meses. A lo que voy es lo siguiente, sí hay argumentos para fusionar, sí hay argumentos para reducir, sí hay argumentos para buscar la inversión para los servicios municipales, claro. Sí hay argumentos, pero viene el mismo problema, ¿quién lo sabe? Vamos, ni los mismos diputados lo saben. Vamos a hacer un corte, una pausa, es breve, para regresar y seguir en la mesa hablando de este tema, porque es muy importante. Sí, estaríamos hablando de verdaderamente ajustar o ahorrar el gasto de tanta administración municipal, hablamos de nóminas, gasto corriente, pago de luz, pago de agua, servicios, rentas, que realmente se podrían utilizar en otra cosa que tanto demanda el Estado. Pero a eso al regresar del corte. Sobre la mesa de análisis, las voces, En Contacto, la red de noticias más grande del Estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto. En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico 269 pesos al mes con 90 canales. Paquete mini básico 199 pesos al mes con 50 canales. Incluye instalación en 2 televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. En Contacto, la red de noticias más grande del Estado. Infórmate primero en Contacto 650 AM por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. En Contacto.
En este 2017, únete a Digicable, la mejor programación para tu televisión. Contrata paquete básico 269 pesos al mes con 90 canales. Paquete mini básico 199 pesos al mes con 50 canales. Incluye instalación en 2 televisiones. Contamos con paquetes de cable más internet ilimitado. Informes 818-4343. Digicable, la mejor programación para tu televisión. En Contacto, el equipo informativo más completo de la radio trae para ti el acontecer noticioso del día. En Contacto, segunda emisión, 13 horas por la máquina 97.7, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Si te quieres mantener informado, te invito a que sintonices En Contacto. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. Acompáñame. En Contacto. En Contacto, cierra la jornada con el análisis de la vida político-social-económica de Veracruz, México y el mundo. En Contacto, 18 horas por Digital 96.9, Digicable 101 y 98.101. YouTube Contacto Jalapa Directo. Soy Leticia Silva. Acompáñame. Te invito a informarte conmigo. En Contacto Vespertino. En Contacto. Sobre la mesa de análisis, las voces, las opiniones. Vamos a la mesa de análisis En Contacto. Y bueno, estaba Rafa Arias haciendo mención con relación al tema de la falta de información para determinar específicamente si es posible hacer un reajuste a la distribución de ayuntamientos, de municipios que tiene Veracruz, porque la ley orgánica del municipio libre señala exprofeso en algunos de sus articulados, el artículo 7 o 6 de la misma, que para poder ser una demarcación municipal, mínimo localmente o habitación, o sea, poblacionalmente hablando, debe de haber 25,000 habitantes en ese territorio, y el grueso de los ayuntamientos de Veracruz, casi 103 o 104 municipios, no tiene esa cantidad en su territorio. ¿Qué puede suceder con Bueno, yo lo que quiero llamar la atención es sobre lo que es más importante. El tema, desde luego, de los municipios es importante, y el tema de salud es muy importante, etcétera. Pero estamos bajo el mismo esquema del mismo circo en el cual nos aparecen tanto los payasos como las bestias, como los trapecistas, y ahí estamos. No, el problema es que evidentemente no podemos tomar una decisión como acostumbramos en México. Sí, ¿sea? ¿Por qué? Porque necesitamos la información. En México hablamos de lo que no sabemos, criticamos lo que ignoramos, apoyamos lo que no tenemos la mínima idea. Sí. Entonces aquí lo importante es que ya es tiempo de que se forme esa ciudadanía, ya es tiempo de que se tomen las cosas en serio. Por ejemplo, nada más para que vean las consecuencias, a ver, ¿qué dice el Instituto de Estudios Municipales del Gobierno del Estado al respecto? Nada. Pues se vuelven camaleones. ¿Existe? Sí. Yo pregunto, ¿existe todavía? Sí, no lo sabemos. Por ejemplo, es decir, ¿cuántos trabajadores tienen los municipios? Tampoco lo sabemos. No. Hay unos, ¿cuántas demandas laborales tienen? Tampoco lo sabemos. Es decir, ¿cuántos pagos de laudos se han hecho a lo largo de... Así es. Bueno. O sea, el problema central vuelve, y ese es mi punto de vista, a la transparencia, rendición de cuentas y evaluación social. Mientras no tengamos esa información, nos vamos yendo entre un escándalo a otro escándalo y a otro escándalo. Nada más cambiamos de pista. Sí, nada más. Y de actores, ¿no? Pues yo les agradezco. No sé, Claudia, si quieres agregar algo más para ir cerrando la mesa y agradecerle su presencia aquí. No, bueno, pues que realmente apoyo la moción de todo lo que platicamos. Podemos hacer muy poco con la poca información que nos van soltando, que nos dosifican y además, por si fuera poco, nos manipulan. Entonces, sí sería deseable que en un panorama de estos activistas y esta gente que sí hace cosas y propuestas concretas, pues viéramos muy pronto cómo le hacemos para acceder a la información que necesitamos y tomar mejores decisiones. Yo agregaría nada más esto, Clau, algunos puntitos a favor, porque se ve que ni siquiera sus puntos a favor están
están retomando o están consolidando. El puntito a favor sobre la información de las víctimas y quienes lo ocasionan, el revelar que el 60% está vinculado con empleados, funcionarios, esa es muy buena información. Bueno, que la pongan en la red, que la pongan para que podamos analizar en dónde se deben formar comités ciudadanos para apoyar a la autoridad. La otra información que me parece también buena es la que manejó la Contraloría General. Y fíjense que me refiero a los responsables de las áreas, no a quien siempre hace los anuncios, ¿sí? Sí. Me refiero a que eso es bueno, esos son avances. Bueno, estimulémoslo, que pase también de esa información, de ese boletín, como tú muy bien lo dices, que pase a formar parte de una información permanente. La denuncia que se hizo, apoyada en la Auditoría Superior de la Federación, a todos los que manejaron recursos federales. Claro. Punto, está bien. Y que el boletín ya no sea nada más la foto del señor inaugurando la obra. Eso no nos sirve para nada. Es mucho más necesario que comencemos a observar gobiernos transparentes. Exacto. En donde la información fluya de manera tal que tanto medios de comunicación, periodistas, analistas, investigadores puedan tomar la información, procesarla y entonces presentar pues sus visiones respecto a lo que se está haciendo. Creo que hacia allá es lo ideal y nada más, como yo coincido con ustedes, es la ciudadanía la que no debe de cejar el hecho de estar insistiendo en que no se les olvide, aquí estamos, los estamos observando y bueno, pues en las urnas nos estaremos viendo. Gracias a Claudia Constantino, periodista y columnista de Crónicas Urgentes, por venir. Rafael Arias Hernández, maestro, catedrático, investigador de la Universidad Veracruzana, articulista, muchas gracias por participar en este análisis. Nosotros nos despedimos, lo invito para que mañana en punto a la 1 de la tarde, a través de la máquina 97.7, acompaña a Fernando Hernández con En Contacto Deportivo. El lunes a partir de las 6:50 Ariadna Lezama le espera para llevarle toda la información y nosotros nos escuchamos a la 1 de la tarde a través también de la máquina. Muchísimas gracias, que tenga usted buen fin de semana. Soy Luis Ramírez Vaqueiro. En Contacto trajo para usted todas las voces, las opiniones, el acontecer.